Muy buenos días, mis hermanos queridos. Nos vamos hoy a Romanos capítulo 10, a partir del versículo 1. La palabra de Dios nos dice así: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El anhelo, el deseo profundo y genuino de Pablo era ver a sus compatriotas aceptando, creyendo que el Mesías había venido, que Yeshua, que el Señor Jesucristo, había cumplido todas y cada una de las profecías que se habían escrito acerca de él en el Antiguo Testamento, a través de todos los profetas que conocemos, muchos de los cuales tenemos lógicamente en nuestras Biblias, las profecías que escribieron, la mayoría, todas las profecías acerca de Cristo que tenía que cumplirse en su primera venida las tenemos en el Antiguo Testamento. De él escribió también, por supuesto, Moisés, David, Malaquías, Zacarías, Isaías, Jeremías y todos y cada uno de los profetas. Prácticamente no hay casi ni un solo libro del Antiguo Testamento que de una manera u otra no hable o no hablara acerca del Mesías. Algunos hablaban del lugar donde iban a nacer, otros del nombre que le pondrían sus padres, otros de su muerte, de su resurrección, etcétera, etcétera. Ahora bien, no era fácil en los tiempos del apóstol Pablo que los judíos entendieran que la ley había sido dada con un propósito, con una serie de objetivos, con una finalidad concreta. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 4 de Romanos, que el fin, el objetivo de la ley es Cristo. La ley había o tenía el objetivo de preparar mentalmente al pueblo de Israel para que cuando llegara el Mesías, ellos estuvieran preparados y se hubieran conservado a lo largo de la historia para entender que ellos como pueblo escogido, como pueblo especial, tenían un objetivo, y era la de difundir la luz, la verdad del Evangelio a través de sus vidas. Lamentablemente, aunque sabemos que muchos judíos aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador personal, muchos no lo hicieron, sobre todo los líderes religiosos, los gobernantes del país, porque no querían perder su estatus, no querían perder su poder, su influencia, su autoridad sobre la gente. ¿Y cuántas personas hoy en día por orgullo, porque no quieren reconocer que lo que su padre, su madre, su amigo, su vecino le dice es la verdad? Y a lo mejor en lo más profundo de su corazón reconocen que es así, pero debido al orgullo, a la soberbia, no quieren reconocer que están equivocados. Hoy el Señor vuelve a hablarnos a nuestros corazones y a nuestras vidas, y nos recuerda que uno no puede acercarse a Dios a su manera. A lo largo de la historia, sobre todo de la historia bíblica, encontramos a muchísimas personas creyentes que creían en Dios, pero no querían acatar, no querían hacer las cosas según el orden previamente establecido por Dios. Ya lo encontramos en la vida de Caín, que no era un ateo, como he dicho en otras ocasiones, pero se quería acercar a Dios a su manera, y así le fue. Encontramos a aquellos creyentes que se querían acercar a Dios a su manera, construyendo una torre cuya cúspide llegara al cielo, los de la Torre de Babel, y así les fue. Y podríamos poner muchísimos ejemplos de personas creyentes, en la actualidad también, que creen en Dios, que de vez en cuando leen la Biblia, que apenas se congregan, o sí, pero que en el fondo no quieren vivir conforme a los estatutos, conforme a los mandamientos, conforme a lo que Dios ha enseñado en su palabra, sino quieren vivir a su manera. Ellos o ellas son las que quieren poner las normas. Cuando quiero me congrego, cuando quiero no me congrego, cuando quiero orar oro, cuando no quiero orar no oro. Y son personas que tienen un serio, un gravísimo problema. ¿Y saben cómo se llama ese problema? Rebeldía. La rebeldía es abominación delante de Dios. ¿Por qué fue desechado el rey Saúl? Por rebelde, por desobediente. ¿Era creyente? Sí. ¿Conocía las escrituras? Sí. Tuvo durante muchos años, prácticamente durante todo su reinado, el apoyo de un gran varón de Dios como era el profeta Samuel, que le instruyó, que le asesoró, que le aconsejó, sí, pero en lo más profundo de su corazón y también en las acciones que hacía y en las palabras que decía y en las decisiones que tomaba, siempre fue un rebelde.
una persona creyente pero rebelde. Y tenemos que pedirle al Señor que arranque de una vez por todas toda raíz, no solamente de amargura, como dice la Biblia, sino de rebeldía. Porque la rebeldía nos impide acatar la voluntad de Dios, que dicho sea de paso es agradable, santa y perfecta. Nosotros nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado creyendo que yo tenía la razón? Y después resulta que el tiempo, el Señor, a la luz de su palabra, nos mostró, nos enseñó que no era realmente así, como nosotros pensábamos, como nosotros creíamos que eran las cosas. ¿Cuántas bendiciones se pierden los rebeldes? Incluso cuántos perderán el privilegio de estar por la eternidad en la presencia del Señor con Cristo a causa de su rebeldía. Es como algo que frena, es como algo que impide que te humilles, que pidas perdón, que busques la voluntad de Dios, que reconozcas que puedes estar equivocado, pero ellos siguen y siguen y siguen en la misma, creyendo que son sabios en su propia opinión. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que abrir la boca, hay que confesar la fe que llevamos dentro. Algunos dicen, no es importante, sí es importante. La Biblia dice que hay que confesar con la boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice Romanos 10:11, Romanos 10:10, perdón, con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres que el Señor te bendiga, que dirija, que pastoree tu vida? ¿Quieres caminar con la bendición de Dios, con el respaldo del Creador? Ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar a un lado la rebeldía, arrepentirte de todo corazón de una vez por todas, dejar de vivir a tu manera tu vida, tu relación con Dios, y esa fe que dices tener en tu corazón, declarar, confesar con tu fe. Esta es la única declaración que sí podemos hacer sin ningún problema equivocarnos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz, que resucitó al tercer día y que a partir de hoy será mi Salvador y será mi Señor. Si eso lo haces con todo tu corazón, si eso lo haces de verdad, hoy puedes comenzar una vida nueva. Parece fácil, ¿verdad? Es que es fácil. ¿Por qué? Porque Él hizo lo difícil. Algunas personas, y sobre todo en la mayoría de las religiones, lo más importante es lo que hacemos. Pero en el Evangelio, en el cristianismo, lo importante fue lo que Él hizo. Y a nosotros nos dejó, por decirlo de alguna manera, la parte fácil, la parte sencilla, que es creer que todo lo que Él hizo por mí es más que suficiente. Una de las palabras, una de las declaraciones más importantes que Jesús hizo en la cruz cuando estaba allí crucificado, ¿cuál fue? Consumado es. Ya está cancelada, ya está pagada la deuda, ya no hay que añadir sacrificios, ya no hay que hacer absolutamente nada más, sino solamente creer, seguir a Cristo, obedecer al Señor, acatar su palabra, renunciar a nuestra propia voluntad, fiarnos del Señor, encomendar al Señor nuestra vida, y el Señor se encargará de todos y de cada uno de los detalles de nuestra existencia, por pequeños o grandes que sean. Tendremos que comenzar a hablar diferente, a pensar de una forma distinta, a tomar decisiones, pero no informándole previamente al Señor, sino consultándole al Señor, organizando nuestra vida, porque muchas veces nuestra vida ha sido un desorden total y absoluto, creyendo que estábamos bien y ordenados. Resulta que a la luz de la palabra de Dios, que es como un espejo, nos damos cuenta de que nuestra vida ha sido un auténtico desastre, una anarquía espiritualmente hablando. Pero hoy el Señor nos da la oportunidad de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestro matrimonio, de ordenar nuestro ministerio, de poner en orden nuestra vida, de ordenar nuestra economía, nuestros pensamientos, nuestros hijos, etcétera, etcétera. Separados de mí, nada podéis hacer. Cuando el hombre cree que sin Dios, sin la ayuda de Dios, sin el apoyo de Dios, puede sacar adelante su empresa, su negocio, su vida, etcétera, etcétera, está demostrando rebeldía y orgullo, y esa combinación es un auténtico veneno.
Por eso que Dios nos limpie, que Dios nos perdone, que Dios ablande nuestros corazones y nos demos cuenta de que no es un acto de cobardía reconocer que necesitamos de Dios, sino más bien todo lo contrario. Es que yo digo, y lo creo, que hay que ser hoy en día muy valiente para ser cristiano y seguidor de Jesucristo. Y hay que ser muy cobarde para querer vivir a su manera, dándole la espalda a un Dios que nos ama, un Dios que ha demostrado de una forma contundente y clarísima que Él quiere ayudarnos y que Él va en serio con nuestra vida. Así que ahí donde estás, qué bueno sería si nos pudiéramos ahora mismo, a pesar de la distancia, unirnos en oración, pedirle al Señor que transforme nuestro ser, que podamos terminar este año que prácticamente ya está en la recta final en victoria. Sí, ha sido un año difícil, ha sido un año de cambios, ha sido un año tremendo que nunca, jamás en la vida podremos olvidar. Pero vamos a terminarlo en victoria, no quejándonos, no lamentándonos, no viviendo a nuestra manera, a nuestro aire, haciendo lo que nos da la gana, sino pidiendo perdón, humillándonos delante del Señor. Es la única forma, es la única manera de poder vivir una vida cristiana victoriosa y de poder disfrutar de la libertad gloriosa que Dios nos da para servirle y amarle. Oramos al Señor, mis queridos hermanos, en esta mañana. Bendito Padre Celestial, te doy gracias en este momento porque nos permites un día más acercarnos delante de tu presencia con acción de gracias. Señor, perdónanos por las veces que hemos creído que haciendo nuestra propia voluntad te agradábamos y estábamos haciendo las cosas correctamente. Señor, limpia y quita de nosotros toda rebeldía, toda soberbia, todo orgullo, y que te pidamos perdón hoy y que aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal y nos esforcemos por agradarte, por honrarte y por servirte. Señor, ayuda a toda tu amada iglesia sobre la faz de la tierra a mantenerse unida en victoria, en santidad, en orden. Y hoy, Señor, te pedimos que una vez más nos ayudes y que nos des un día de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy, muy ricamente. Hoy empezamos un nuevo día. Vamos a aprovecharlo. No vamos a desperdiciar el tiempo ni a tomar decisiones equivocadas. Vamos a poner al Señor en primer lugar en nuestra vida. Vamos a esforzarnos y vamos a depender del Señor. Saben, en este momento, mirando por la ventana en la que estoy compartiendo este devocional, está lloviendo. Aquí en Canarias no es habitual que llueva demasiado, pero gracias a Dios, hoy aquí está lloviendo y para mí esto es una señal de la fidelidad de Dios. Dejemos que el Señor mande su lluvia, su bendición a nuestras vidas, que tanto la necesitamos. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan todos ustedes un día repleto de la bendición del Señor y nos veremos hoy, si Dios quiere, hoy jueves, retransmitiendo el culto a la tarde. Bendiciones para todos.